Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Muchísimas gracias por estarnos viendo y el día de hoy tenemos al doctor Juliano Palacios Abrantes. Juliano, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dene. Bien, gracias. Hola a todos, gracias por participar. Muchísimas gracias a ti por estar en este espacio y él nos va a hablar sobre los límites dinámicos como herramientas para la protección marina en océanos cambiantes. Pero antes de comenzar con el doctor Juliano, me gustaría recordarles la dinámica de estos webinarios, porque estamos como en esta nueva etapa del semestre. Y la idea es que por favor hagan sus comentarios en el chat, ya sea de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia, en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, por favor. Y una vez que el doctor Juliano haya terminado con su exposición, vamos a proceder a leer esta parte de sus preguntas para resolver la mayor cantidad de ellas. Bueno, pues no voy a quitar más el tiempo de exposición del doctor Juliano y voy a presentarlo. El doctor Juliano Palacios Abrantes es investigador asociado del Centro de Limnología de la Universidad de Wisconsin-Madison, en donde explora estrategias adaptativas de manejo costero para poblaciones de peces transfronterizos. En los últimos años, su investigación se ha desarrollado en tres áreas principales que se relacionan con la salud de los océanos y el uso responsable de los recursos marinos. Y estas son: 1, la gestión de pesquerías compartidas bajo el cambio climático; 2, la exploración de los impactos socioecológicos del cambio climático en la conservación marina; y finalmente, el mejoramiento del manejo pesquero y la conservación marina en América Latina. Él se graduó en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría en ciencias ambientales y manejo de recursos costeros por parte de la Universidad de California en Santa Bárbara. Juliano, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias a todos también. Gracias, Dene, y gracias por la presentación y a todos por estar aquí y también a Nuno, al doctor Nuno, por invitarme y al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera por tenerme en su webinario de hoy. Sin más, como dijo Dene, yo voy a hablar un poco de la investigación que he hecho con otros colaboradores. Es un trabajo que no es solo mío, justamente sobre cómo podemos adaptar el manejo de recursos marinos al cambio climático, específicamente la conservación. Entonces, solo la agenda para hoy, para que todos estemos en sintonía. Voy a hacer una pequeña introducción muy superficial sobre el cambio climático en los océanos, hablar un poco de áreas marinas protegidas y la relación cambio climático y áreas marinas protegidas. Y después ya voy a entrar en la investigación, el diseño diseños de áreas marinas protegidas bajo el cambio climático. Toda mi presentación se basa en esta investigación que haré disponible al final. Hay el link y es de libre acceso. Como ya probablemente muchos de ustedes saben, el océano ha absorbido alrededor del 90% de la energía extra que ha generado la humanidad a partir de la revolución industrial. Y ha absorbido alrededor del 30% del dióxido de carbono también, lo que ha generado un aumento de temperatura. En realidad ha generado cambios en en la mayoría, sino que todas las propiedades físico-químicas del océano. Entonces, por ejemplo, la temperatura superficial del mar ha aumentado al día de hoy, me parece que casi 1 grado. El pH ha disminuido, las zonas de oxígeno disuelto también han disminuido, entre otras variables. Producción primaria también ha cambiado, salinidad, corrientes, etc. Y
estos cambios no están proyectados a continuar. Incluso cuando si la sociedad se compromete a bajar la emisión de gases de efecto invernadero, si seguimos este caminito azul, este escenario azul, todavía vamos a tener un aumento y los modelos proyectan cierta incerteza. Lo que es evidente es que si seguimos con el ritmo de ahora o si aumentamos los gases, podríamos llegar a una temperatura sustancialmente mayor, de acuerdo a los modelos. Y bueno, este año específicamente lo hemos visto con las ondas de calor que están pasando. Yo estaba en Canadá, donde ahora en el verano hacía 42 grados, y ahora estoy en Río de Janeiro, donde la semana pasada hacía como 12 grados. Entonces, hablaba con mis compañeros de allá y yo estaba con chamarra y gorrito y ellos sin camisa, y era como, ¿en qué parte del mundo? Naturalmente, estos cambios físico-químicos también van a afectar la parte ecológica de los sistemas ecológicos. Desde organismos, donde hemos visto cambios en el tamaño de los organismos y en la diversidad genética, hasta el nivel de especie, donde hemos visto evidencia de cambios en la distribución de las especies, y también a niveles más altos ecológicos, como a nivel de poblaciones, donde reclutamiento y estructura de edades han cambiado, y hasta comunidades, donde cambios en la biomasa y en la composición e interacción de las especies. De acuerdo a Shepard en 2016 y colaboradores, hay evidencia científica del 82% de los procesos biológicos impactados por el cambio climático. Para la presentación de hoy y mi investigación en general, lo que nos interesa es este cambio en la distribución de las especies. Este efecto de las especies cambiando de lo que antes conocíamos como su distribución natural, o a la que estábamos de alguna manera acostumbrada, y dónde van a estar mañana. Y de acuerdo a Poloksanska, siempre me cuesta trabajo ese nombre, de acuerdo a Poloksanska, el cambio en la distribución de las especies es de los métodos de adaptación más comunes en el ambiente marino. Y de hecho, algunos investigadores, por ejemplo, Daniel Pauly, dice que en realidad no es un método de adaptación, sino de desadaptación, porque es como los peces como los individuos no se pueden adaptar a los cambios, sea de temperatura o salinidades, se mueven para llegar a áreas donde saben que es adecuado para ellos subsistir. Entonces, les dejo esa ahí para preguntas después y discusiones, si queremos entrar en discusiones de que si moverse de un lado a otro es adaptación o no. Esto nos interesa bastante en cuestión de áreas marinas protegidas, al menos en el marco de nuestra investigación, porque, y ya voy a entrar en más detalle en eso, pero si yo tengo si mis herramientas de manejo de recursos marinos tienen un fuerte componente espacial fixo y las especies se están moviendo, voy a tener tal vez un desencuentro entre mi herramienta y lo que quiero proteger. Pero antes de eso, voy a dar una muy breve explicación, o voy a hablar un poco de áreas marinas protegidas, que como su nombre lo dice, son áreas del océano, o no necesariamente tiene que ser océano profundo, puede ser de la costa, del litoral, algunas tienen tanto tierra como mar, que son reservadas para la protección del ambiente. Y estas pueden ser de distintas categorías y están distribuidas alrededor del mundo. Entonces el mapa, este es el mapa oficial de las Naciones Unidas, y digo oficial entre comillas porque cada país tiene distinta regulamiento, perdón por mi español, porque llevo un año y medio en Brasil, el portugués a veces se me mezcla con el español,
Cada país tiene distintas maneras de clasificar las áreas marinas protegidas. Pero de acuerdo al mapa oficial, esta es su distribución. Como pueden ver, México por acá tiene un número, tiene bastantes áreas marinas protegidas. Por aquí está Revillagigedo, un lugar muy bonito. En total, de acuerdo a las Naciones Unidas, alrededor de 6% de las aguas del mar están protegidas. Disculpen por el ruido, mi vecino está ladrando desde hace ya un rato. Espero que me puedan seguir escuchando. Pero como dije, hay distintos niveles de protección. Y solo el 2% aproximadamente de estas áreas marinas protegidas son exclusivamente no extractivistas, lo que significa que son áreas donde no se permite la pesca. En algunas de ellas no se permite la pesca industrial, pero se permite la pesca artesanal o de subsistencia o extracción de minerio o petróleo. Pero hay 2% más o menos que no se permite nada, ningún tipo de extracción. En algunas puedes hacer turismo y tal, pero no te puedes llevar nada. En México, de acuerdo a datos de Datamares, hay 22% de la zona económica exclusiva mexicana, que es esta zona que vemos en el mapa del territorio mexicano cubierto, que es lo que México tiene soberanía en. 22% de eso está protegido. Las áreas marinas protegidas, cuando bien reguladas, cuando bien establecidas, pueden generar varios beneficios biológicos. Pueden aumentar el tamaño de los individuos, pueden restaurar la diversidad de los ecosistemas y también pueden aumentar la biomasa de los ecosistemas. Y asimismo, de nuevo recalco, cuando bien gestionadas, también pueden tener beneficios sociales y culturales, por ejemplo, a través de, vamos a ver más adelante, efectos de derrame de peces, pueden fomentar pesquerías en las zonas aledañas al parque, al área marina protegida, y también tienen beneficios culturales con comunidades que tienen relaciones culturales con los recursos marinos, con las especies, protegiendo estos recursos y así protegiendo las tradiciones. Y las áreas marinas protegidas son de las herramientas espaciales de conservación más populares. Y no por nada ha habido una fuerte campaña para su expansión a nivel global en los últimos años. Y dentro del marco de la ONU, los países se han comprometido a conservar 10% de su zona económica exclusiva. Y ahora hay una fuerte campaña para que esto se expanda a 30%. Y entonces han habido varias investigaciones en los últimos 2 años que han explorado distintos beneficios y consecuencias a diferentes niveles y metodologías de qué significa una expansión global del 30% de áreas protegidas, cuáles son los impactos a la conservación, a la pesquería, a la nutrición. Y es un debate muy interesante y desde un punto de vista académico es un debate muy rico, hay puntos de vista de los dos lados a favor y en contra, y como lo muestra en este caso. Para nosotros lo que nos interesaba es, bueno, sí, la expansión de áreas marinas protegidas es importante, pero el cambio climático es tan evidente hoy en día, no lo podemos ignorar. Y la verdad es que las áreas marinas protegidas están en el centro del huracán climático. Esta es una investigación que hizo Bruno y colaboración en 2018, que muestra en negro, ¿no? Espero que alcancen a ver, las áreas marinas protegidas, y los lugares en rojo son zonas en donde de aquí a unos años las variables de temperatura, bueno, en realidad las variables físico-químicas van a ser mayores o menores de lo que nunca antes se habían visto dentro del periodo del estudio. En paralelo, con el mismo grupo de trabajo, tenemos otro artículo en revisión donde exploramos estos impactos a nivel de biomasa. Y entonces vemos que
también en unos años, algunas áreas marinas protegidas están localizadas en lugares donde se espera una gran disminución de biomasa. Algunas otras están localizadas en zonas donde se espera un aumento. Entonces, no es una catástrofe general, pero esto es importante cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿dónde pongo un área marina protegida? Y como les decía al principio, lo que nos interesa mucho es la cuestión del cambio en la distribución de las especies. Hoy en día, la mayor parte de las áreas marinas protegidas son estáticas. Y no digo todas, porque me enseñaron en la escuela de nunca hacer afirmaciones tan drásticas, pero invito a alguien, si alguien sabe de alguna área marina protegida que sea dinámica o que se mueva, por favor en las preguntas díganmelo, porque yo hasta ahora no conozco ninguna. Y lo que hace que estas no puedan seguir a los peces se van a mover por el cambio climático y el área marina se va a quedar ahí. Y eso eventualmente puede reducir el beneficio de protección. Y entonces, para fomentar la implementación de nuevas áreas marinas protegidas, tenemos que empezar, bueno, voy a poner un área marina protegida hoy donde tengo donde quiero recuperar un sistema, donde tengo biodiversidad, quiero proteger, o ya pienso en dónde va a estar ese ecosistema mañana, pero hay cierta incertidumbre en los modelos de proyección de cambio climático, hago un campechaneado, más o menos. Eso es a donde nuestra investigación conlleva. Entonces, por ejemplo, en este estudio de Alexa, de Fred Scott-Herman, tenemos, por ejemplo, en el cuadro A, este es el rango de la distribución de la especie, la reserva está en el sur, y si pensamos en un caso hipotético donde la especie se mueve al norte o la biomasa aumenta al norte, la reserva podría moverse también. O en este otro ejemplo, en el C, haces una red de áreas marinas protegidas, y entonces, pues hoy la especie está aquí, pero mañana continuará. Entonces, todas estas son distintos diseños que se han propuesto, pero nosotros vimos que, bueno, los diseños alternativos están propuestos, pero no hay poca evidencia de su funcionalidad, y en realidad hasta hoy, como dije, no he visto ninguno dinámico empleado. Y es lo que nosotros hicimos a grandes rasgos. Nuestro objetivo era determinar cómo iban a variar los resultados de áreas marinas protegidas sobre el cambio climático, y también entender la diferencia entre distintos diseños. Y entonces dibujamos literalmente 6 diseños distintos de áreas marinas protegidas. Hicimos una simulación de cambio climático usando un modelo ecosistémico y contabilizamos esos beneficios de manera a través de biomasa, captura y ingreso por pesca. Entonces voy a hablar brevemente de los métodos, no me voy a entrar a ecuaciones ni nada de eso, pero para que tengamos una idea de lo que hicimos. Nuestro modelo conceptual se divide básicamente en 4 partes. Una que es el cambio climático, una segunda parte que son los distintos diseños de áreas marinas protegidas, todo eso corrido por un modelo ecosistémico con representantes de 4 niveles tróficos, y algunos conceptos de economía para la parte pesquera. Y como dije, el ecosistema, el modelo resulta en abundancia de cada uno de las especies, captura y dinero de pesca. Para el cambio climático, simulamos un escenario de 8.5, que sería el más excesivo, el más fuerte, que sugiere un aumento de 4 grados más o menos en la temperatura superficial del agua para el 2100. El gradiente de temperatura es de norte a sur, simulando el hemisferio norte, y se eliminaron las características del hábitat para no restringir los grupos funcionales de su dispersión. En la parte de escenarios, nuestro grid es de 20 por 20 kilómetros y hicimos 6 escenarios. 4 de ellos estáticos, es decir, estos no se movieron, un horizontal, que está arriba a la izquierda, y un vertical, abajo a la derecha. Estos, me refiero a horizontal y vertical, no tiene que ver con profundidad, pero en 2 dimensiones. Entonces, este sería
el horizontal sería longitudinal y el vertical sería como latitudinal. Un cuadrado y uno que es network, que es el de redes, que es como aquel ejemplo que mostré hace poco, que son varios polígonos. Y después hicimos dos dinámicos, el cuadrado y el de red. Cada 20 años se moverían 20 kilómetros, de acuerdo a el gradiente de temperatura. Todos los diseños tienen aproximadamente la misma área, 10% del ecosistema hipotético. El modelo ecosistémico es hipotético. Esta no es una investigación aplicada a un lugar específico. Es basado en Anchovy Bay, que es el ecosistema base que viene con el software que usamos, que es EcoPath. Para realizar el análisis, utilizamos el modelo espacialmente explícito de EcoPath, que es EcoSpace. Y los modelos de EcoSpace, comienzan con una parametrización de un modelo estático donde la biomasa está balanceada, que es EcoPath. Y después se va modificando cada año por un escenario temporal, que es EcoSim. Y bueno, y finalmente, para las áreas marinas protegidas, utilizamos EcoSpace. Y las poblaciones se van a distribuir en función de la presencia de presas y predadores y su preferencia de temperatura. Y obviamente distintas capacidades de movilidad, no sé, entre una ballena y un cangrejo. Finalmente, para la pesca, las flotas buscan maximizar sus ganancias y el esfuerzo pesquero depende de los costos de pesca, que a su vez están generados por la distancia entre el puerto, tenemos un puerto en el ecosistema, y a dónde van a pescar, y el precio de la especie objetivo que están pescando. Y el tamaño de la flota va a aumentar o disminuir de acuerdo a las tasas de inversión de capital. El ingreso anual de pesca es simplemente el precio de la primera venta multiplicado por el kilo que se pescó, y se mantiene fijo, no cambia, más que a través de su elasticidad, es decir, la respuesta del precio al aumento o disminución en la oferta pesquera. Entonces, a grandes rasgos, esos son los métodos, es lo que lo hicimos. Y ahora voy a presentarles un poco de los resultados de esta investigación. En esta gráfica, lo que mostramos en el eje vertical son los distintos escenarios, y en el horizontal es la diferencia de cada uno de los escenarios con el escenario donde no hay un área marina protegida. En la primera columna es la biomasa, la segunda columna es la captura, y la tercera columna es el ingreso por pesca. Entonces, por ejemplo, en la vertical estática tiene un poco más, nótese que aquí esta va de menos 5 a 1, la segunda va de 0 a 15 y la tercera va de menos 10 a 0. Entonces, la vertical estática tiene un poco más de biomasa, tiene 10% más, ese escenario tiene 10% más biomasa, captura, a que si no hubiera área marina protegida, pero en términos de ingreso de pesca es mucho menor, y ya entraremos en eso. Entonces, en promedio, la biomasa es mayor en todos los escenarios donde hay un área marina protegida, a pesar de que es muy pequeña esa diferencia, en realidad. Y también para algunos grupos funcionales, la entrada de la biomasa se disminuye cuando implementamos un área marina protegida, y eso lo vamos a ver más adelante por qué. En términos de captura, es mayor para todos los escenarios cuando hay áreas marinas protegidas, lo que sugiere este efecto de spillover, el desborde de las especies para fuera del área protegida, pero los ingresos de pesca son menores. Aquí, de nuevo, es la misma gráfica, pero lo que vamos a comparar ahora es entre los distintos diseños. Podemos ver que la cuadrada dinámica es la única que tuvo una diferencia significativa en biomasa con el modelo que no tiene áreas marinas protegidas. A pesar de que es la que tiene mayor captura y la que tiene un menor impacto en
la economía pesquera del ecosistema. El área marina cuadrada, el diseño cuadrado, cuando lo comparamos con su versión estática con su versión móvil, acuérdense que la versión móvil se movía cada 20 años hacia el norte, que sería hacia donde hipotéticamente las especies se estarían moviendo. La versión estática, la versión dinámica supera a la estática en todos los casos. Sin embargo, en la de redes es distinto. En el caso de las de redes, tanto la captura como el ingreso por pesca es prácticamente el mismo, cambia muy poco. Pero en niveles de biomasa, interesante, la versión estática genera bastante más biomasa que la generación, que el diseño móvil. E incluso para algunos, el diseño móvil genera bastante disminución de biomasa. Y esto vamos a ver que tiene que ver con cómo se reconfigura el esfuerzo pesquero cuando pones estas áreas marinas protegidas en el ecosistema. Y finalmente, cuando comparas todas, o el famoso todos contra todos, la cuadrada dinámica supera a las dos versiones de red. Y esto también lo podemos ver espacialmente en el mapa. Entonces, aquí en la cuadrilla de arriba, lo que vemos es biomasa, y en la fila de abajo lo que vemos es captura, y estos son toneladas por kilómetros cuadrados, ¿no? Cada año. Y cada columna es obviamente el primero no tiene área marina protegida, y luego cada columna es un diseño distinto. Entonces voy a agarrar uno estratégico, por ejemplo, el cuadrada, el shifting, el cuadrada dinámica, al final, esto es al final en 2011, que en realidad es el promedio de 2080 a 2011. Lo que pueden ver es que hay una gran concentración de biomasa dentro del área marina protegida. Esto es agregado de todos los grupos funcionales, y hay un gran punto de captura aquí. Justo esto es lo que estamos viendo de las especies desbordando del área marina protegida, que no existía muy poco en el escenario de no área marina protegida, y aquí abajo también se ve. No es tan próximo al área marina protegida, pero también se ve. Aquí sí se ve claramente, porque la vertical estática mantiene una expansión, la latitud es mucho mayor, entonces mantiene un gradiente mayor, y puedes llegar a ver. Esos eran resultados agregados, y uno puede pensar que, bueno, entonces pongo una área marina protegida, sí o no, por la totalidad de mi ecosistema. Pero en realidad, cuando lo vamos viendo a nivel especie, o incluso a nivel pesquería, podemos ver que hay especies ganadoras y especies perdedoras de acuerdo al diseño del área marina protegida. Del área marina protegida. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos 11 grupos funcionales, de los cuales 6 son pescados por 5 flotas distintas, ya sea de flotas de arrastre, o de bolso, o de, en fin, 5 flotas distintas. Pensemos en el caso de la anchoa y el merlán, y aquí voy a hacer un paréntesis. Merlán en inglés es whiting, que es el Merlangius merlanus. Yo vi la traducción que es merlán, pero no estoy seguro que en México le digamos merlán. Entonces, esa es otra pregunta que le hago a la audiencia. Si alguien después me dice cómo le llamamos al Merlangus merlanus, al whiting, estaría bueno. Yo le puse merlán porque así me dijo Don Google.
cuando los comparamos vemos que los dos tienen el mayor cambio, es de las especies que mayor tienen un cambio de biomasa dentro del área marina protegida, sin importar el diseño. Por ejemplo, si el estático vertical es casi 30%, e inclusive el menor, que sería el de movimiento de red, también es más del 20%, para la anchoa, y para el merlán también, es de 20%. Sin embargo, algunas otras especies, como el camarón, tienen pérdidas sustanciales en todos los diseños. Desde el de red estático, que baja casi 20%. De nuevo, estamos comparando la biomasa de cada escenario con la biomasa de un escenario donde no habría área marina protegida. Entonces, en el de red cambiante tendríamos una pérdida de alrededor de 25%, y en algunos escenarios, como en el horizontal estático, tendríamos una pérdida de 30%, que podría llegar hasta 40%. Esto se da porque el aumento del merlán, que en nuestro ecosistema es el principal depredador del camarón, el aumento de la población del merlán genera una disminución de la población del camarón. Y por lo tanto, el área marina protegida, al ser implementada en un ecosistema que ya estaba previamente modificado por la pesca, porque el camarón es una especie que cada vez antes se pescaba más, reconfigura todo. Y eso también lo podemos ver espacialmente. Aquí de nuevo tenemos, esto es biomasa en términos de toneladas por kilómetro cuadrado. Esto es para el camarón, y de nuevo tenemos cada uno de nuestros escenarios. Si se fijan en el escenario donde no hay área marina protegida, el camarón al fin del siglo estaría distribuido así. Habría una mayor concentración de este lado, pero el camarón tendría casi toda esta cobertura. Así que pones un área marina protegida, la biomasa del camarón disminuye. En la horizontal estática hay una parte que simplemente desaparece de su distribución de la biomasa en todas ellas, salvo en la vertical estática, que también es la única, como lo vimos en el ejemplo anterior. La vertical estática es es el único diseño que mantiene una latitud baja en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, aquí el camarón, si llega a ocupar un nicho dentro del área marina protegida y logra mantener una biomasa un poco más alta. Cuando vemos ahora la biomasa del merlán, vemos también la diferencia es mucho mayor entre el escenario donde no hay área marina protegida y el escenario que sí hay. Si se fijan en el escenario que no hay área marina protegida, el merlán tal vez no cambia su distribución, pero el nivel de biomasa no llega a más de 4 toneladas por kilómetro cuadrado. Pero en algunas áreas protegidas, principalmente en las cuadradas, la biomasa se concentra muy alto dentro del área protegida, y asimismo como en la vertical llega. Y algunos de ustedes que están tal vez más familiarizados con pesca, ya sacaron que esto también va a afectar a la pesca, porque las flotillas pescan distintas especies, pero el mercado es distinto. No te cuesta lo mismo en el mercado comprar 1 kilo de pargo contra 1 kilo de anchoa contra 1 kilo de atún. Entonces, ¿qué pasa cuando la especie que tú pescabas antes, que te generaba muchísimo dinero, aumenta o baja, y una especie que no tiene tanto valor comercial aumenta o baja? Y eso es exactamente lo que vemos. Acuérdense que cuando bien uno de los supuestos de nuestro modelo es que cuando bien manejadas, cuando bien gerenciadas, las áreas marinas protegidas fomentan la pesca fuera de su área, a través de este derrame de individuos, y entonces aumenta la captura alrededor.
Entonces, ahora vamos a ver a las anchoas. Entonces, esto es la biomasa de las anchoas en la columna de agua, de acuerdo a nuestro modelo. Y esto es la pesca de anchoa. Entonces, la anchoa es altamente beneficiada por todos los escenarios de áreas medias protegidas. Y la captura de anchoa también es altamente beneficiada. Y bueno, cualquiera que trabaje en pesquería, al menos, sabemos que las anchoas en la anchoa peruana, por ejemplo, en la anchoveta, en términos de captura, es de las mayores pesquerías del mundo. A veces, dependiendo de la época, es la mayor, porque su volumen de captura es muy alto, pero en realidad su volumen económico, el precio de venta, no es tan alto, es muy bajo. Entonces, por ejemplo, tú tienes un aumento de anchoa, pero tal vez tienes una disminución de una especie comercial que no tenía tanto volumen, pero tenía muchísimo mayor valor de venta. Entonces, esto explicaría por qué en algunos escenarios, o en realidad en todos los escenarios, tienes un aumento de biomasa, pero también tienes un aumento de captura, pero aún así tienes una disminución de la ganancia por pesca. Hay otro punto que también tiene que ver, pero ahora llego a eso. Vamos a la macarela, que es el ejemplo previo para las especies que no proliferan dentro de las áreas marinas protegidas. Las capturas van a ser menores al escenario sin protección. Entonces aquí vemos que en ningún caso la macarela se beneficia del área marina protegida. Acuérdense que, de nuevo, estos son ecosistemas que ya fueron modificados por la pesca. Entonces, eso siempre tiene que ser considerado cuando vamos a implementar áreas marinas protegidas. ¿A qué estado original vamos a llegar? Y como la biomasa dentro del área marina protegida aumenta, el impacto de pesca es mucho mayor. Y esto también tiene que ver, obviamente, yo supongo que varios de ustedes ya están pensando en eso, en que además de que no hay esa migración de peces dentro de la área marina protegida hasta afuera, nosotros cortamos un área del ecosistema original a la pesca, ¿no? Entonces, ya hay una pérdida a la pesca porque nosotros le dijimos a los pescadores, ahora en estos diferentes polígonos ya no van a pescar. Y hay una compensación con la salida de los peces. Pero en este caso, como el polígono de protección no fomentó el desarrollo de la población de macarela, entonces la pesquería sufrió todavía mayores pérdidas en comparación con un escenario donde no hubiera un área marina protegida. Y esto lo podemos ver muy bien en el mapita. Cuando no hay área marina protegida, la captura de la macarela se distribuye en casi todo, en una gran parte de nuestro ecosistema, con una concentración acá arriba. Esto es de nuevo al fin del siglo. Cuando metemos un área marina protegida, a la industria pesquera ya no le interesa pescar lejos del área marina protegida. Se van directo a donde está esa migración de los peces hacia afuera. Y algo que es muy interesante que vimos en nuestros resultados es que se concentra principalmente en los espacios, en este caso de las redes, los espacios entre áreas marinas protegidas. Entonces, es como si estuvieran estacionados, capturando los pececitos que van de un área para otra. Entonces, el pez sale del área marina protegida y en su camino al próximo polígono protegido, y ahí lo van capturando. Y entonces eso nos llevó a descubrir que existen también, el tercer resultado, existen diferencias espaciales de esfuerzo pesquero de acuerdo al diseño que nosotros vamos a implementar. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, aquí está. Volvemos a nuestro ejemplo de la macarela.
Tenemos arriba de nuevo biomasa y abajo captura, y de nuevo cada columna es un diseño de área marina protegida diferente. Y vemos cómo en el de red, aquí la captura se va siempre entre los polígonos, y en los otros también se concentra en áreas altas. Entonces, por ejemplo, aquí la biomasa está en la misma longitud donde se concentra la mayoría de la pesca, al igual que en el vertical estático. Para el bacalao, tenemos un ejemplo ya no tan marcado, ya no vemos, por ejemplo, aquí en la Marcela, ya no vemos estas zonas donde hay alta pesca, sino que para el bacalao, que originalmente se mueve muy al norte, el bacalao ya es una especie que tiene una tolerancia térmica más de aguas frías. Entonces ya la especie básicamente desaparece desaparece del ecosistema, ya se quedaría arriba porque al final se calienta demasiado. Pero si se fijan, la biomasa sin área marina protegida se concentra principalmente en esta esquina, y con las áreas marinas protegidas logra extenderse un poco más. La captura también cambia, y si se fijan, por ejemplo, en el cuadrado que se mueve, de hecho, la captura llega a tener 3 toneladas por kilómetro cuadrado en algunos lugares cerca del área marina protegida, lo cual no sucede cuando no tienes área marina protegida. Entonces, y también en este mismo ejemplo, puede ver cómo el esfuerzo se medio que envuelve el área marina protegida. Entonces, tienes un dislocamiento, ¿sí, no? Un dislocamiento de el esfuerzo pesquero cuando tú implementas estos distintos diseños de áreas marinas protegidas. ¿Qué tiene que considerarse cuando vamos a implementar medidas de manejo? Limitaciones y puntos claves. Cualquier estudio que tiene modelos matemáticos lleva una serie de limitaciones y de teorías que sería al menos incorrecto no mencionar. Lo que más quiero dejar claro es que este no es un análisis empírico. Los resultados deben interpretarse como demostrativos de principios teóricos. Es un ecosistema hipotético, es un efecto del cambio climático, es una simulación. Entonces, eso lo quiero dejar bien claro. En términos de cambio climático, primero nosotros utilizamos un simulado de el peor escenario de cambio climático, que es, bueno, sin las comillas, el peor escenario de cambio climático, que es el 8.5. En teoría, cualquier escenario de menos temperatura tendría un menor impacto, tendría un menor efecto en los resultados que vimos. Segundo, solo usamos cambios de temperatura, y sabemos que hoy en día sabemos que el bien cambio de temperaturas es un factor importante, y en muchos casos es el factor más importante. Otras variables como oxígeno, producción primaria y salinidad también afectan la distribución de las especies, de los organismos. Y en este estudio también solo consideramos cambios en la temperatura superficial del agua, que tiene más sentido para especies pelágicas, pero tal vez para especies de fondo como el propio bacalao no sea tan representativo. En términos del ecosistema, como ya comenté, es un ecosistema hipotético, y como dije, no controla por la afinidad de las especies a diferentes ambientes. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si tenemos en Banco Chinchorro, ahí en frente a Majagual, una especie que la temperatura aumenta y tiene un área que en términos de temperatura y tal vez de salinidad es idónea, pero está en la arena, y esta especie tiene una gran afinidad
al arrecife por comida o por reproducción, esa especie no se va a mover a ese lugar, porque tiene una alta afinidad a el sustrato. Nosotros lo quitamos porque nos interesaba que las especies se movieran para saber cuál era el efecto de la movilidad. Y por último, en términos de pesca, se considera que las áreas marinas protegidas están bien manejadas, lo cual es una suposición fuerte, pero hay que hacer. Es difícil contabilizar cuál es el promedio o qué tanto hay pesca ilegal dentro de las áreas marinas protegidas. Hay un estudio reciente que en Europa, que las áreas marinas protegidas de Europa tienen creo que aproximadamente 30% de ellas tienen pesca ilegal, etcétera. Entonces hay que considerar que esos resultados son pensando en el mejor de los escenarios en términos de manejo. Y eso no es solo dentro, sino que también la flota pesquera afuera también está bien manejada. Entonces, 6 puntos claves. Algunos escenarios de áreas marinas protegidas presentaron aumento de biomasa, lo que sugiere que estas podrían proporcionar beneficios incluso bajo el cambio climático. Muchos diseños se comportaron de manera similar, lo que nos llevaría a pensar que las áreas marinas protegidas podrían ser productivas, podrían dar beneficios sin importar el diseño. Obviamente dependerá de las características locales y demás. No existe un diseño milagroso, como dirían en inglés, el silver bullet. No hay un diseño milagroso que mantiene todas las funciones ecológicas y pesquerías asociadas. Vamos a ver que para algunas especies algunos diseños van a ser otros, para otras especies otros diseños. Algunas veces la conservación va a ser mejor beneficiada a costa de la pesca. Y esto es un viejo debate entre conservación y pesca que se tiene que considerar cuando pensamos en estos ejercicios. Así, en términos de ingresos por pesca, ningún escenario de protección supera el escenario de área marina protegida. Y esto es principalmente porque finalmente está quitando un área importante de pesca a la industria. Pero en términos de capturas, estas aumentan. El diseño de red es mejor, ya que, como vimos, las flotas se estacionan entre las distintas áreas marinas protegidas, beneficiándose del derrame individual. Sí, finalmente, ya para terminar, los beneficios de las áreas marinas protegidas se verán afectados por la tolerancia térmica de las especies. Es decir, qué tanto una especie puede o no estar en la temperatura. La intensidad del cambio climático, es decir, qué tanto esa temperatura va a aumentar, ¿no? Y también, muy importante, la interacción entre especies. Eso es todo. Quisiera, como diría el buen Cerati, gracias totales. Les dejo aquí mi correo electrónico si quieren hablar más del tema. Nosotros continuamos desarrollando esta línea de investigación. Agradecer a mis colaboradores, Anne, Sarah, Talia, Tintu y William. Agradecer también a Nuno, a Deneb por la invitación y al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera por tenerme aquí. Este es un proyecto de parte de CECINT, que es el Centro Ecológico de Síntesis. Y esta es la referencia. Si tienen más interés en el artículo, está en PLOS ONE, entonces es Open Access. Y en mi página web pueden encontrar una traducción que debe de estar finalizada la semana que viene. Si tienen más comodidad en leer en español, también lo pueden encontrar ahí. Gracias. Muchísimas gracias por esta exposición y la verdad me voy a quedar con lo último que dijiste, ¿no? Muchas gracias por el esfuerzo de transmitir la información no nada más en inglés, que por ahora es como el idioma básico pues, y universal, sino también por presentarlo con otras opciones, ¿no? Que no para todos es fácil entender un tema complicado y luego súmale la parte del idioma, ¿no? Entonces, me encantó la idea de que estés haciendo. Después de mi emoción,
Muchísimas gracias a todos por seguir aquí. Estamos con el doctor Juliano Palacios hablando sobre áreas naturales protegidas móviles o dinámicas. Los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y en un momentito vamos a comenzar a leerlas. Cuando nos estabas comentando sobre la parte de que si teníamos algún ejemplo que pudiéramos decir sobre estas áreas dinámicas. Claudia nos menciona que está el área de refugio para protección de las especies, de la especie de tiburón ballena en Quintana Roo. Entonces ese es un ejemplo, un comentario que nos hicieron. Y me encantaría oír más, Claudia, si puedes, tal vez en el chat o si quieres escribirme después. ¿Cómo es dinámica? Si la abren o la cierran o cómo es. Yo en realidad, yo ya fui ahí justamente a snorkelear con el tiburón ballena. Entonces me encantaría saber más cómo funciona eso. Gracias. Perfecto, vamos a esperar un poquito la respuesta de Claudia o más información. Y tienes aquí otra pregunta. ¿Qué se necesitaría para replicar este estudio en un verdadero ecosistema? La prueba Sí, de fuego. esa pregunta es, la tenemos, es común. La razón por la cual nosotros hicimos originalmente un modelo simulado es porque estas metodologías, principalmente los modelos ecosistémicos, requieren muchísima información, comen datos, porque necesitas información ecológica sobre las especies, necesitas información físico-química sobre el ecosistema. EcoPath con Ecosim, que es el software base que utilizamos, tiene una red de ecosistemas a nivel mundial que distintos investigadores han hecho a través de los años. Y en México hay un buen número, creo que hay uno de Campeche, hay de Baja California. Existen. Sin embargo, la parte de EcoSpace, la parte espacial, todavía está muy limitada en lo que puede hacer. Entonces, yo diría que la principal limitación es la cantidad de datos. Entonces, uno tendría que tener una buena cantidad de datos. Y la segunda es también cómo espacialmente integrar las distintas las distintas variables climáticas, ¿no? Entonces, tendrías que usar las proyecciones y cómo incorporarlas esas en el modelo. Otra opción es usar otro modelo. Yo no conozco otros modelos, este es el que conocemos, pero bueno, existen otros modelos ecosistémicos que tal vez podrían darnos una mejor idea. Y también, claro, los de pesca. Gracias. Y eso es importante, ¿no? De poner los datos a la disponibilidad del público, ¿no? Ese sería el motivo de otro webinario que nos hables de cómo has emprendido esta carrera por compartir los datos, pero bueno, al rato les ponemos Claro. Justo información. hicimos un proyecto Cuéntanos. con uno, sí, hicimos un proyecto con uno sobre eso, la base de metadatos y sobre explorar qué datos existen en México y tal. Entonces, sí. Pues ya vemos también la importancia de los datos, porque cada quien va coleccionando un pedacito de información y a veces no es suficiente, pero ya cuando sumas todo, pues tienes Sí, más información. sí, la importancia de colaborar, de la colaboración y la apertura de las personas a colaborar, no solo entre las instituciones académicas, sino también con instituciones de gobierno, con comunidades pesqueras, con ciencia ciudadana. Entonces, para hacer política pública en materia de manejo, no podemos solo considerar la ciencia, así como no podemos solo considerar otros términos. Tiene que ser, en mi humilde opinión, tiene que ser una combinación de varias partes interesadas. Oye, ya que estás tocando el tema de la política, nos preguntan,
bueno, dice que puede que resulten las AMPs móviles, ¿no? Pero en la realidad, ¿cómo sería su aplicación para llevarlas a las políticas públicas? Sí, es complicado porque, digo, esto sale un poco de mi área, pero primero hay todo un marco legal. Por ejemplo, en México existe el concepto legal de refugio pesquero, que es uno podría argumentar que es móvil porque el refugio pesquero lo puedes, si no me equivoco, lo puedes implementar por 1 o 2 años y después moverlo y moverlo. Entonces, no es un área marina protegida que está un polígono por 20 años. Eh, pero primero tienes que tener un marco legal que lo permita. Y segundo, claro, hay un costo que nosotros no contabilizamos aquí, hay un manejo, eh, hay una línea de investigación que dice que, bueno, el manejo, el monitoreamiento de un área marina móvil es mucho más complicado de una área marina fija. Entonces hay algunos detalles que cuando vas a implementar algo así, tienes que considerar que nosotros en este caso no estamos considerando porque es una investigación más general. Ok, Costos entonces, escondidos. sí, o sí, no voy a entrar en ese Y tema. voluntad. También necesitamos voluntad política. Sí, dinero y voluntad. Oye, nos preguntan, nos habías hablado o sea, tú usaste unas especies en particular, ¿no? Pero si nos puedes decir como los criterios mínimos, además de que debes de tener datos, ¿cuáles serían los criterios mínimos que se necesitan para elegir otras especies para hacer este mismo ejercicio en otro lugar? Pues yo creo que si tienes la información, si tienes los datos, si tienes la información eh, ecológica de las especies y sabes eh, quién, las relaciones interespecíficas, y sabes la relación de estas especies con la pesca, si es lo que quieres, si también quieres incluir a la pesca dentro de tu análisis, eh, es básicamente esto, porque lo que el modelo te va a pedir, bueno, el modelo te pide muchas cosas, pero te va a pedir datos de abundancia de la especie, datos de captura, si quieres implementar captura, tú vas a poder elegir qué flotas existen, cuánto le cuesta a cada flota pescar, y obviamente todas las características de tu ambiente marino costero, si tienes, nosotros lo quitamos, ¿no? Pero si tienes arena, si tienes roca, si tienes muelles, dónde tienes puertos, etcétera. Y mucha de esta información, obviamente hay distintos niveles de detalle, ¿no? Y mucha de esta información en realidad la puedes tomar prestada de otros sistemas. Habrá investigadores que están de acuerdo con estos métodos, habrá investigadores que no están de acuerdo con estos métodos, pero yo siempre soy de la idea de cualquier cosa es mejor que no tener nada. Pues me iré con esa frase de es mejor Ups. algo que nada. No, 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 lo que quiero decir es que se nos acabó el tiempo, ya estamos llegando al tiempo justo, no te preocupes, no dijiste nada que no debieras. Bueno, pues estuvimos hoy con el doctor Juliano Palacios Abrantes, quien nos habló sobre los límites dinámicos como herramienta para la protección marina en océanos cambiantes. Tenemos muchos comentarios, felicitaciones y Gracias. y un poco más en el chat. Se los vamos a hacer llegar al doctor Juliano para que le dé seguimiento o pues simplemente se entere de sus palabras muy bonitas. Muchísimas gracias a todos los que se expresaron en el chat. Doctor Juliano, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Y No, los gracias a invitamos ustedes. a todos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Nuestro siguiente webinario será a cargo vamos a hablar sobre el curso SWIM y eso va a ser el 20 de agosto. Los invitamos a que estén al pendiente y tenemos otros eventos como lo son las mesas de análisis y discusión del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y nuestros videos. Esto lo pueden ver a través de la página de YouTube
de Facebook y también LinkedIn. Y por último, ya para irnos, si quieren recibir nuestros anuncios y webinarios, anuncios y mensajes para que no se pierda ninguno de nuestros webinarios, los invitamos a que se metan a la página www.lanresc.mx y que ahí le den quiero recibir sus mensajes y ahí se estarán llegando a su correo. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto y que esté muy bien. De nuevo, doctor Juliano, muchísimas gracias por estar Muchas aquí. gracias. No, a ti y a todos. Y a Hasta las luego. preguntas. Chao.